¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Como cada domingo que estamos aquí, es un gusto estar con ustedes, compartir de la palabra. La verdad es que Dios es bueno cuando todo el tiempo es bueno Dios, y cada día Él renueva su misericordia para nuestras vidas. Cada día Él tiene algo nuevo para nuestras vidas y pues le pedimos a Dios que el día de hoy tenga una palabra que sea específica para tu corazón, que el día de hoy tenga una palabra que sea algo que mueva tu pensamiento, y que de tu pensamiento pase a tu corazón y de tu corazón pase a tus acciones, a tus ideas. Es lo que le pedimos y vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, nos permites estar aquí. Gracias por la presencia, Señor, que tú has tenido en estos tiempos de alabanza, donde nosotros podemos gozarnos al alabar tu nombre, Señor, donde nosotros podemos gozarnos, Señor, al hablar contigo, Señor, al darte a ti la gloria y la honra. Padre, te pedimos que esta palabra, Señor, sea una palabra fresca para cada uno de nosotros, mi Dios. Que podamos, Señor, entender qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor, y que sea sembrada esta palabra en una tierra fértil, Señor. Que con el tiempo, Señor, esta palabra, Señor, pueda dar fruto, Señor, y sea un fruto apacible, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo la serie Hechos. Estamos viendo la primera parte de esta serie que se llama Cristianos llenos del Espíritu Santo. Estamos todavía en los primeros 9 capítulos. Hemos ido, a lo mejor, dice, seguimos con Hechos, ya llevamos cuántos meses. Bueno, pues es que el libro de Hechos contiene una riqueza espiritual de verdad muy, muy grande. Y el día de hoy nos toca el capítulo 9:26. Entonces les pido que me acompañen a Hechos 9:26. Me dicen sí cuando ya lo tengan. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿De quién está hablando aquí? De Saulo. Dice, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había en el camino, cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron que los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Bueno, para que nosotros pongamos en contexto estos versículos que estamos viendo, estamos hablando de la vida de Pablo. ¿Cuántos saben quién era Pablo? Pues hemos escuchado muchísimo acerca de Pablo. Es uno de los más grandes hombres que evangelizó. Es uno de los hombres que más sabiduría Dios dio, y a través de la vida de este hombre, pues nosotros tenemos parte de la Escritura. Dios, el Espíritu Santo, hablando a Pablo, pues es el que nos dio tantas cartas y tanta riqueza en la palabra de Dios. Pero en las semanas anteriores también nosotros habíamos visto quién era Pablo, y quiero que vayamos a Hechos 8:1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Ya también lo habíamos visto. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, ¿qué hacía Saulo? Asolaba a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que estaba encima de la iglesia todo el tiempo, le estaba buscando. Dice, entrando casa por casa. ¿Qué hacía? Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Podemos ver que Pablo era un hombre impetuoso, era enérgico, era violento. También habíamos visto algunas características muy importantes de Pablo. Pablo tenía una situación muy privilegiada dentro del grupo de judíos. Recordemos que Pablo tenía doble nacionalidad. Pablo era judío por ascendencia, sus padres eran judíos,
Y por el otro lado, él había nacido en Tarso, que era una ciudad que estaba bajo el dominio romano. Entonces él tenía la nacionalidad también romana. Era privilegiado. Tenía una situación en la cual él podía considerarse hombre libre, pero tenía todos los antecedentes del pueblo hebreo, que imagínense qué grande bendición. Era un hombre que hablaba varias lenguas. Hablaba griego, que era la lengua natal de Tarso, hablaba hebreo, arameo, que era en lo que estaba escrito la Biblia, y se dice que probablemente también hablaba latín. En otra parte de la Escritura se nos dice que Pablo había sido instruido en la palabra de Dios. Él era un hombre que aprendió de las Escrituras. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los principales maestros de ese tiempo. Pero fíjense que a pesar de todas estas características, ¿qué era lo que hacía Pablo? ¿Qué dice en el versículo 8:3? Asolaba a la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Bueno, después de que fue la muerte de Esteban, como ya lo habíamos visto antes, inició una gran persecución. Saulo era uno de los principales que estaba liderando esta persecución contra la iglesia. Este hombre que vimos con tantas características que parecían tan buenas, pues finalmente en ese celo por el evangelio, en ese celo por la palabra de Dios, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba yendo en contra de ¿quién? De Dios. Habíamos visto también que nuestro corazón es engañoso, ¿es cierto? Nuestro corazón es engañoso, y Pablo, creyendo hacer las cosas y creyendo hacer la obra de Dios, estaba yendo contra el mismo Dios. Y vamos a ver Hechos 9:1, porque vienen otras características de Pablo. Dice: y Saulo, respirando aún amenazas de muerte, amenazas y muerte. Esto quiere decir que estaba, la descripción dice que bufaba, estaba enojado, estaba encorajinado, estaba de verdad sumamente enojado. ¿Contra quiénes? Los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco estaba en una región que era fuera de Judea. Aquí quiere decir como si yo o alguno de los principales de aquí pidiera permiso para ir a Estados Unidos y entonces buscar a los que fueran de cristianos y traerlos a México. Estaba fuera de su jurisdicción, pero él pidió permiso para ir, y en ese camino dice: a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pablo estaba dispuesto, Saulo estaba dispuesto a llegar a donde fuera necesario. En sentido figurado podemos decir que hasta donde fuera necesario, pues no importaba si encarcelaba, mataba, si torturaba a las personas, no importaba. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, y en sentido literal le estaba pidiendo permiso para ir a una región que no le correspondía. Pero nosotros podemos darnos cuenta que toda esta persecución que fue iniciada por Pablo no logró otra cosa sino la expansión del evangelio. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por eso? Porque a través de este hombre impetuoso, enérgico, y a través de toda esta persecución que se desencadenó en estos días, el evangelio llegó hasta nosotros. Ahora tú y yo podemos estar aquí sentados y puedes escuchar todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Miles de personas, literal, millones de personas han muerto para que tú y yo estemos sentados el día de hoy con una Biblia y podamos aprender de la palabra. ¿No les parece maravilloso? Le tenemos que dar gracias a Dios por cada una de estas personas. En estos versículos nosotros estamos hablando de la primera persecución que tuvo la iglesia. La iglesia ha tenido muchas persecuciones. La iglesia desde el principio ha sido perseguida. El mismo Jesús pues fue perseguido, fue llevado a la muerte. Sin embargo, no se contaba con que Dios era el que iba a traerlo nuevamente y lo iba a resucitar. Pero la iglesia ha tenido muchísimas persecuciones a lo largo de la vida. Y estas persecuciones han permitido que nosotros podamos tener el evangelio tal cual es ahora. Pero a veces estamos tan cómodos sentados, decimos tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, podemos leer, tenemos la libertad, y no nos damos cuenta cuánto han sufrido todas estas personas. Les voy a dar unos datos que les van a dejar con la boca abierta. Fíjense, hay una organización, es una organización no gubernamental, se llama Puertas Abiertas, tiene su sede en España, y esta organización es una organización evidentemente de gente cristiana que se dedica a apoyar a la gente que está en persecución. Y fíjense lo que dicen las cifras de esta organización no gubernamental. Dice: existen en el mundo alrededor de 250 millones
de cristianos que están siendo encarcelados, torturados, asesinados o perseguidos injustamente. ¿Les parece un número pequeño? No, no es un número pequeño. Si comparamos con la población global, que es alrededor de 7,000 millones en el mundo, el cristianismo representa alrededor de 2,400 millones. Si nosotros hacemos más o menos una conversión y hacemos un estimado de cuántos cristianos en el mundo están siendo perseguidos de acuerdo al número de cristianos que existen en el mundo, esto representa el 10%. ¿Se les hace una cifra pequeña o grande? Es una cifra grande porque quiere decir que de cada 10 personas que son cristianos, una está siendo perseguida, una está siendo encarcelada, está siendo torturada, está siendo enjuiciada injustamente. Del año 2018 al día de hoy, las estadísticas dicen que más de 4,500 cristianos han sido asesinados y han sido muertos. Estamos hablando de un año para acá. No les estoy hablando de cifras de cuando fue la primera iglesia, que estamos hablando ya de millones de personas. Aproximadamente 2,000 iglesias del año 2000 para acá han sido vandalizadas y aproximadamente más de 3,000 personas han sido detenidas. ¿Por qué? Por el evangelio, por no negar su fe. Han sido detenidas, ¿por qué? Porque ellos se han puesto y se han parado y han dicho: yo de aquí no me muevo porque Jesús es mi Salvador. Y nosotros a veces estamos cómodos, estamos sentados y digo: vengo al domingo, llego, a lo mejor no llego temprano, no vengo a las demás reuniones, o ponemos pretextos y excusas, cuando en el mundo se está llevando una persecución de gente que, como tú y como yo, creemos en el mismo Dios. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por el país en el que vivimos? De verdad, le debemos dar gracias a Dios por el país en el que vivimos, pero no es suficiente a veces con agradecer. Tenemos que pedir también por nuestros gobernadores, que Dios les dé sabiduría, pero sobre todo pedir por nuestros hermanos que están viviendo persecución. Y vamos a regresar nuevamente a Pablo, este perseguidor de la iglesia, y vamos a regresar a Hechos 9:2, creo que estábamos ahí todavía. Y dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres del camino. Este fue el primer nombre que se le dio a los cristianos, del camino se les llamaba a este grupo de personas que eran seguidoras de Cristo, porque Cristo dijo: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Entonces así se les llamaba, después se les llamó cristianos, pero en este momento se les llamaba los del camino, y dice que los iba a buscar y los iba a llevar presos a Jerusalén. ¿Qué era lo que tenía planeado Saulo para su viaje? Tenía un objetivo muy claro: yo voy a ir a Damasco, en el camino voy a buscar a la gente que sea seguidora de Cristo, la voy a encarcelar y la voy a traer a Jerusalén para que sea encarcelada. ¿Importa a quién agarre? No. ¿Importa con qué medios lo haga? Tampoco. El plan de Pablo era muy simple: voy a Damasco, tomo la gente y regreso. Pero quiero que veamos el 9:3 y dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo y respondió: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy ¿quién? Jesús, a quien tú persigues. Dura te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo tenía un objetivo, iba muy seguro, llevaba a lo mejor a su gente, llevaba sus armas, estaba preparado para ir a hacer la voluntad que su corazón le había dicho. Pero ¿con quién se encontró en el camino? Se encontró con Jesús. Y quiero que de este último párrafo yo saqué 2 puntos muy importantes, y el primero que les voy a decir es que los planes del hombre no son los planes que nosotros tenemos. Y esto es tan simple porque nosotros podemos pensar qué vamos a hacer el día de hoy por la tarde. A lo mejor ya estás planeando y dices: voy a ir a una comida, más tarde voy a hacer lo siguiente. ¿Qué voy a hacer en la semana? Me voy a levantar temprano el lunes, voy a ir a trabajar, etcétera. ¿Qué voy a hacer para el próximo mes? Estoy planeando mis vacaciones.
Pero ¿quién te dice que el día de hoy por la tarde vas a salir y puedes tener un accidente? Los planes que tú tienes no son los planes que tiene Dios. Nosotros tenemos que poner todo lo que pensamos, todo lo que queremos, todo lo que creemos en las manos de Dios. No importa la situación que nosotros enfrentemos, Pablo tenía un plan. A lo mejor el plan definitivamente no era el plan que Dios tenía. El plan que Dios tenía era totalmente diferente. Y las situaciones cambiaron. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Vamos a repetir lo que dijo en el versículo 9:6. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nosotros nos enfrentemos a situaciones que a lo mejor están fuera de lo que nosotros pensamos, planeamos, o a lo mejor al contrario, ¿no? Nosotros pensamos que nos iba a ir quizá un tanto mal en el trabajo, pero de repente Dios prospera y Dios da más, porque puede ser hacia los dos lados. Nosotros tenemos que mantenernos en el camino y debemos de escuchar, debemos de entender y debemos de obedecer lo que la voz de Dios dice. No importa si es para bien y no importa si es para mal. Y el segundo punto que yo encontré que es muy importante y que en base a esto vamos a seguir el resto de la predicación, es que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, simplemente es perfecto. Dios llegó a Pablo en el momento perfecto. Muchos podríamos pensar, bueno, ¿por qué no se le apareció Dios a Pablo unas semanas antes, unos meses antes, cuando fue la muerte de Esteban? A lo mejor se hubiera podido evitar la muerte de Esteban, el primer mártir. Pero no, el tiempo de Dios es perfecto. Podríamos preguntarnos por qué Dios no se atravesó con Pablo cuando él estaba arrasando en las casas, cuando arrastraba a la gente. ¿Por qué no lo hizo? O podríamos pensar, bueno, ¿por qué yo no conocí de Dios hace 15 años? Me hubiera ahorrado tantas cosas. ¿Por qué yo no conocí de Dios hace 2 semanas? ¿O por qué lo conocí hasta ahora? El tiempo de Dios es perfecto y les voy a explicar por qué. Porque Dios permite que a lo largo de nuestras vidas nosotros podamos pasar muchas cosas. Experiencias buenas, tristes, alegres, quizá experiencias muy difíciles. Dios permite que pasemos todo eso porque en el momento que Dios llega a tu vida, tu corazón es una tierra fértil para poder sembrar el evangelio. Pudiste haber pasado dificultades los 10, 15 años pasados, pero no era el tiempo perfecto. A lo mejor si hubiera llegado en ese momento la palabra y hubieras dicho: no, yo estoy bien, yo no necesito de Dios, yo estoy bien. Pero la palabra de Dios llega en el tiempo perfecto. Dice la palabra de Dios que Dios lo hizo todo perfecto. ¿Cuándo? En su tiempo. Entonces no nos toca a nosotros ponernos a pensar y decir: ¿por qué no conocí de Dios antes? ¿O por qué Dios no lo hizo antes? ¿O por qué Dios no hace tal cosa en tal momento? Porque la palabra de Dios llega ¿cuándo? En su tiempo, en el momento perfecto. Y así como llegó en el momento perfecto a la vida de Pablo, nosotros podemos ver que llegó en ese momento porque la vida de Pablo fue cambiada totalmente. Totalmente, dio un giro completo. Nosotros veíamos en nuestros primeros versículos y leíamos que Pablo dice que hablaba denodadamente, o sea, hablaba con denuedo, hablaba con soltura y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pablo pasó de ser un perseguidor a ser ¿qué? Perseguido. Quiero que te imagines a esa persona como nosotros pensábamos que era Pablo, un hombre duro, recio, un hombre de corazón que estaba de verdad enfurecido contra los cristianos, a regresar a Jerusalén, que era su tierra, predicar con los mismos griegos, que era la gente que tenía un nivel quizá un poco intelectualmente más alto, y predicar la palabra de Dios. ¿Hubo un cambio en la vida de Pablo, sí o no? Totalmente. Pero quiero que te pongas a pensar qué es lo que hizo que Pablo cambiara de ir en una dirección a Damasco a perseguir judíos, a regresar a Jerusalén y compartir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasó en la vida de Pablo? Vino Cristo, se encontró con Jesucristo. ¿En qué momento? En el tiempo perfecto. Así como tú y yo en algún momento nos encontramos con Cristo, o así como tú has venido el día de hoy, o viniste hace 15 días o hace un mes y te encontraste con Cristo, fue en el tiempo perfecto. Pero ¿qué es lo que condiciona que haya un cambio? Pues el encontrarnos con Jesucristo.
Y quiero que ahondemos un poquito más en este encuentro que se tiene con Jesucristo, porque a veces nosotros estamos tan seguros de que nosotros ya nos encontramos con Cristo, de que somos salvos, o quizá estás escuchando por primera vez estas palabras y dices, ¿de qué se trata? Y quiero que vayamos a Romanos 3:23. Estas son palabras que dijo Pablo años después. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que pasó en la vida de Pablo cuando conoció a Cristo? El primer efecto es que fueron perdonados sus pecados. ¿Pero por qué fueron perdonados sus pecados? Bueno, vamos a empezar por definir qué es pecado. Ya lo habíamos hablado en otras predicaciones. Pecado es errar en el blanco. Pecado es no hacer la voluntad de Dios. Pecado es saber hacer lo que es correcto y no hacerlo. Todo esto, todas estas actitudes, todas estas acciones, lo que hacen es que nos separan de Dios. Entonces, el punto que quiero que entendamos es que el pecado te aleja de Dios. Y la palabra de Dios en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron todos. A ver, voltea a ver al de tu lado y dile, con esa cara bonita que tienes, has cometido pecado. Dice, con esa cara sonriente que tienes ahorita, has cometido pecado. No hay uno solo que no haya cometido pecado. Y ese pecado, ¿qué es lo que te hace? Te aleja de Dios, te separa de Dios. ¿Y por qué te separa de Dios? Porque Dios vive en la santidad. Y en la santidad no puede haber pecado. Y entonces nosotros, si nos vamos más atrás, tenemos una naturaleza que es caída y venimos heredando toda esa naturaleza. Y nosotros, por naturaleza actualmente, entonces hemos cometido pecado. Y no es una excusa, no es excusa, pero para eso vino Jesucristo, para romper todo este desequilibrio que había. Y quiero que vayamos un poquito más adelante a Romanos 10:9. Perdón, vamos a ir primero a Romanos 3:21. Y son palabras de Pablo también, de este Pablo que había sido regenerado, de este Pablo que había sido hecho una nueva persona. Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí la justicia de Dios se refiere a que Dios siempre hace lo justo, siempre hace lo correcto, siempre hace lo propio. Y si también se refiere en esta parte a que la justicia de Dios es el método en el cual Él justificó a los pecadores. Nosotros en estricto sentido no podríamos tener acceso a Dios por el pecado. Es como si yo estoy aquí al lado con mi esposa y en medio pongo, ¿qué les parece? Un muro. Y entonces yo quiero llegar a mi esposa, simplemente no puedo traspasarlo. El pecado me aleja de mi esposa. El muro me aleja de mi esposa. Así es con Dios. El pecado se interpone entre uno y otro. No hay forma en la que tú puedas tener acceso, porque en el lugar en el que está Dios es santo, Dios es santo. En el lugar donde está Dios o lo que es Dios no puede haber pecado. Entonces nosotros como pecadores no tenemos acceso a Dios cuando somos pecadores. Entonces, si quedó claro ese punto. Dice el 3:22, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Para quién? Para todos. Y enseguida dice, porque no hay diferencia. Y regresamos al 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, no hay uno solo. Pero el siguiente son las buenas nuevas, el siguiente es la buena noticia. Y dice aquí, siendo que justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Todo esto y todo lo que estamos hablando, ¿de quién se trata? Se trata de Jesús. Porque a lo largo de la historia no había uno solo que cumpliera las características para que se pudiera romper este muro que yo les estaba hablando. No había uno solo. El precio que se tenía que pagar para poder quitar la separación entre el hombre y Dios era un precio de sangre. Es así que cuando en el Antiguo Testamento se quería pagar por los pecados, se mataban corderos, y la sangre lo que hacía, ¿qué era?
Pues entonces cubría nada más, tapaba el pecado, no hacía otra cosa. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Él fue el único que pudo derribar este muro. Y entonces, al quitar el pecado de nosotros, nos permitió que pudiéramos tener acceso a Dios. Es algo que tiene que quedar muy claro, porque nosotros debemos de entender que por nosotros solos, por nuestros méritos, por lo que nosotros creamos o pensemos, no podemos tener acceso a Dios. No hay una sola manera en la que tú como hombre puedas tener acceso a Dios, si no es a través de ¿quién? De Cristo. No es a través de los santos, no es a través de los pensadores, no es a través de la Virgen María. ¿A través de quién es? Es a través de Cristo. Es la única vía por la que nosotros podemos ver al Padre. Dice Jesucristo, y lo repito, yo soy ¿qué? El camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene ¿a quién? Al Padre. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de quién, de Jesús. Y nos tiene que quedar muy claro que nosotros éramos pecadores. Nos tiene que quedar totalmente claro, no hay una sola persona que por muy buena que sea, no haya cometido pecado. Si hay alguna persona, a ver, levánteme la mano y pues ya platicamos para que nos diga la fórmula. Porque la palabra de Dios dice, no hay uno solo que no haya cometido pecado. Entonces, si no es a través de Jesucristo, todas las buenas obras, todas las buenas voluntades, todos los rezos, todo lo que tú hayas querido hacer para llegar a Jesús, ¿qué crees? Que no sirvieron de nada. No sirvieron de nada. Hasta que llegue Jesús, tú puedes tener comunión con el Padre. Y entonces, el primer punto que nosotros tenemos que entender, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros recibimos a Jesús y nosotros reconocemos que somos pecadores, somos perdonados. Dice que Dios es fiel y es justo para perdonarnos. Y quiero que vayamos a Romanos 10:9. Y dice así la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Les parece que sea una fórmula fácil? Está contradictorio. Es una fórmula fácil, ¿por qué? Porque Dios te lo pone tan sencillo y te lo dice. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tú lo crees en tu corazón, serás ¿qué? Salvo. Hacerlo quizá no es complicado, de verdad. O sea, se requiere que tú tengas entendimiento de que eres pecador. Se requiere de algunas cuestiones que van alrededor. Quizá eso no es lo complicado. Lo que es lo complicado es todo lo que viene atrás y lo que estábamos viendo. Todo lo que se requirió para que tú y yo seamos perdonados. Se requirió la muerte de Jesucristo, se requirió el sacrificio. Hasta la última gota de la sangre de Cristo fue derramada. Entonces, este primer punto del que yo quiero hablar es que todos hemos sido pecadores, pero también todos hemos sido perdonados. El perdón está a la altura de ¿quién? De todos, de quien lo busca, de quien lo desea. Dice, si confesares con tu boca y creyeres con el corazón, tú serás salvo. Está abierto para todos, está abierto para quien lo quiera tomar. ¿Y cuántos de nosotros ya lo hemos tomado? Muchos de nosotros ya lo hemos tomado, muchos de nosotros ya estamos seguros de que nosotros somos salvos. Pero a veces no nos hemos dado cuenta todo lo que ha conllevado o todo lo que nos ha traído hasta este momento, todo el dolor, el sacrificio, la muerte que se tuvo que pagar para que tú y yo pudiéramos estar sentados y decir, gracias Dios por haberme perdonado. El segundo punto que yo quiero hablar en el día de hoy es que después de que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, hay una reconciliación con Dios. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y tenemos dos amigos que por muchos años se han tratado, se han llevado, las familias son amigas. Pero en algún momento uno de estos amigos ofende al otro amigo. Entonces hay un malentendido quizá, pero la ofensa vino de uno al otro. Y entonces empieza a haber distanciamiento entre los dos amigos, al punto en que dejan de hablarse. Y con el tiempo empieza a haber amargura y no solamente dejan de hablarse, se consideran que las acciones o las actitudes de uno o de otro son ofensivas. Y con el tiempo sigue pasando y entonces se dan cuenta que a lo largo de los años ya son enemigos.
Y después no solamente se queda en que él era enemigo del amigo por un simple malentendido, las familias ahora son enemigas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ofendemos a Dios? Que nosotros nos hemos alejado de Dios, nosotros hemos puesto esa barrera. ¿Qué se requiere para que estas dos familias puedan tener un nuevo encuentro? Se requiere la reconciliación. Se requiere que uno de los dos dé un paso adelante y diga: yo te perdono. Pero ¿cómo se va a hacer eso si los dos o el que ofendió no ha reconocido que él tiene el error? Si el que ofendió no ha reconocido que él está equivocado. Bueno, pues fíjense cómo es la palabra de Dios y cómo es Dios tan bueno, que vamos a ir a 2 de Corintios 5:18. ¿Me dicen ya cuando lo tengan? Y dice así: todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió ¿con quién? Consigo mismo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pues hablando de estas dos familias, ¿quién creen que fue el que dio el paso? Dios, el que fue ofendido. El paso no lo dio el que no había sido ofendido. El paso no lo dio el hombre. Dios buscó la reconciliación con el hombre. Esta relación que se había perdido, ¿quién fue el que quiso acercarse? Pues fue Dios. Y entonces este pequeño ejemplo nos permite entender que ahora nosotros podemos acercarnos. Ya no hay pecado, ya no está la barrera. Ya Dios dio el paso. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Acercarnos a Dios. Acercarnos, ya no hay impedimento para que podamos hacerlo. En Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para que ¿qué? Alcancemos misericordia y para que podamos hallar un oportuno socorro. El amor de Dios es tan grande, es tan infinito, que a pesar de que los que ofendimos y los que nos portamos mal y los que hacemos las cosas mal somos nosotros, Él es el que da el paso, Él es el que abre los brazos y Él es el que dice: tú puedes venir a mí, pero yo ya te perdoné. Pero ¿qué es lo que se requiere? Que nosotros demos el paso para acercarnos a Él. Un tercer efecto que viene a nuestras vidas cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y le pedimos a Jesús que venga a nuestra vida es que el Espíritu Santo viene a nuestros corazones. Y todos tenemos claro que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Es la tercera persona de la divinidad, Él es Dios. Y vamos a Marcos 1:8. Y dice así: mas yo a la verdad os he bautizado con agua. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando Juan. Dice: pero él se está refiriendo a Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. Bueno, la promesa del Espíritu Santo estaba dada desde antes. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía, se posaba sobre las personas y después se iba. Así era como funcionaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero aquí nos dice: a la verdad yo os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Bueno, en otra parte de la Escritura dice, en Juan 16:7, dice: les conviene que yo me vaya, habla Jesús, les conviene que yo vaya al cielo, porque si yo no me voy, si Jesús se quedara aquí en la tierra, el Consolador no vendría, hablando del Espíritu Santo. Mas si yo me fuere, os enviaré. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino en Pentecostés, como ya lo habíamos visto en semanas anteriores. Vino después de que Jesús ya estaba en el cielo. El Espíritu Santo iba y venía, pero cuando Él vino en el Pentecostés, Él no vino para estar y salir. ¿Él vino para qué? Él vino para quedarse. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, cuando nosotros reconocemos que hay pecado en nuestra vida, decimos: Dios, quiero que tú tomes el control de nosotros. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón y viene no para entrar, para darnos una sensación bonita de ay, qué padre, me sentí bien emotivo, me sentí bien contento. No, viene para quedarse,
Viene para hacer de nosotros una habitación, viene para hacer de nosotros su casa. Qué increíble es que el mismo Dios esté ahora habitando ¿en dónde? En nuestro corazón. Dice 1 Corintios 3:16, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Dice, ¿acaso no lo sabemos? ¿Acaso no lo entendemos? El Espíritu Santo no busca una iglesia, no busca un templo. El Espíritu Santo, ¿dónde se posa? ¿Dónde habita? Habita en nuestro corazón. Pero no solamente es que el Espíritu Santo haya hecho una habitación, una casa en nosotros. Vamos a ver a Efesios 1:13 para que entendamos qué más ha hecho, qué más hace el Espíritu Santo en nosotros. Me dicen ya cuando lo tengan. Efesios 1:13. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo hasta ahorita? Y dice así, en Él, se refiere a Jesús, también vosotros, se refiere a también incluyéndonos a nosotros los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, esto es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos ¿qué? Sellados en el Espíritu Santo de la promesa. ¿Un sello para qué nos sirve? Nos sirve para identificar. En la antigüedad, cuando tú mandabas una carta, se mandaba con cera y la cera llevaba el sello que estaba hecho de hierro y este sello era la firma, era la forma en la que tú podías saber que Josué me estaba mandando a mí porque estaba sellada. Entonces, ¿qué dice? Dice, vamos a leer nuevamente, dice en Jesús, nosotros también, escuchen en esto, habiendo oído. ¿Cuántos han oído la palabra de Dios? Enseguida dice cuál es la palabra de Dios, que es el evangelio, son las buenas nuevas. ¿Cuántos hemos escuchado que Jesús salva de pecado? Todos lo hemos escuchado. El siguiente punto que nos dice, y habiendo ¿qué? Creído en Él. Este versículo nos habla que en el momento en el que nosotros escuchamos la palabra de Dios y hemos creído en Él, dice, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos marcados. Tú y yo, todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, llevamos una marca. Llevamos la marca del Espíritu Santo. Pero, ¿para qué fuimos marcados? ¿Para qué? Pues para que seamos identificados. Vamos a leer Efesios 1:14. Dice, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras en la antigüedad se refería a un anticipo monetario. Cuando una persona iba a comprar una propiedad, cuando una persona iba a comprar un animal, daba su adelanto. Las arras significaba garantía. Entonces, el sello en nuestro corazón, el sello del Espíritu Santo, nos habla de que nosotros tenemos la garantía de que vamos a llegar con nuestro Salvador. ¿Cuál es la promesa que nosotros como cristianos tenemos? ¿Cuál es la promesa que nosotros anhelamos? Que es la vida eterna. Entonces lo voy a leer en otra versión. Fíjense, Efesios 1:14, en una versión que es la palabra de Dios para todos. Y dice, el Espíritu Santo es un adelanto que nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. ¿De que recibiremos qué? Lo que Dios prometió. No solamente fue su palabra, el Espíritu Santo vino a quedarse en nosotros, nos selló, nos marcó, para que nosotros estemos seguros y confiados de que recibiremos lo que Dios prometió. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? De verdad es algo que es increíble, es algo que es impresionante. Pasamos nosotros de ser enemigos de Dios, como lo vimos en esta ilustración, a tener acceso a Él. Y no solamente ahora tenemos acceso a Él, nos da su Espíritu. Su Espíritu se posa en nosotros, su Espíritu hace que nosotros seamos su habitación, seamos el vehículo por el cual se está moviendo. Y además de eso nos da la garantía de que nosotros, conforme pase el tiempo y cuando sea el tiempo de Dios, entonces vamos a ir a su presencia. Pero ¿qué más sucede cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón? ¿Qué más sucede? El cuarto punto del que les quiero hablar es que viene a nosotros un nuevo nacimiento. Y Dios pone en nosotros una nueva naturaleza.
Quiero que me acompañen a Juan 3:5, lo hemos leído en varias ocasiones. Quizás uno de los versículos que más responde a lo que es un nuevo nacimiento. Y entonces Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era uno de los principales, era un miembro del Sanedrín. Ya habíamos quedado que el Sanedrín es este consejo que dirigía a los judíos. Y viene en medio de la noche y le hace algunas preguntas. Y dice Juan 3:3, y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, la verdad, ciertamente una pregunta a lo mejor no tan a la altura de una persona como Nicodemo, que conocía de la palabra. Le dice: ¿cómo puede ser que un hombre viejo nazca de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Pensando totalmente con la cabeza, y a lo mejor con la cabeza medio nublada, porque yo creo que por la hora a lo mejor no estaba razonando lo que estaba pensando. Y Jesús le responde en el Espíritu, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿y de qué? Y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. En la primera parte de Juan 3:3 dice: el que no naciere de nuevo. La traducción o la complexión gramatical de estas palabras dice: el que no naciere de arriba. ¿Qué quiere decir? Y esto transmite la idea: el que no tenga un cambio en su espíritu, el que no tenga un nuevo espíritu, en realidad es lo que dice, porque nacer no se refiere a, ¿cómo lo explicaré? Nacer no se refiere a que tú tienes algo viejo, sino que lo que llega es algo nuevo. El nacimiento se refiere a que recibimos una persona totalmente nueva, ¿no? No sé si me explico. No estamos recibiendo una persona de 15 años, de 20 años. Cuando una persona nace, está recién llegada al mundo. Es la primera vez que toca el lugar, es la primera vez que está en contacto con su madre, es totalmente nuevo. Y vamos a Romanos 6:6 para que nos quede un poquito más claro esto. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué fue? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, al fin que no sirvamos más al pecado. Voy a poner un ejemplo y creo que va a ser más claro. Cuando tú estabas en la primaria, todos nos pusieron un frijolito para que lo pudiéramos hacer germinar, y lo poníamos en tierra y estábamos echándole agüita, ¿no? Y le estábamos echando agüita. La semilla era el frijolito. Pero ¿qué pasaba conforme pasaban los días? Ese frijolito, ¡pac!, se rompía. Y esa semilla finalmente era destruida, la semilla era destruida. Y tenemos ahora una nueva flor. Eso es lo que pasa con el nuevo nacimiento. Lo que nosotros traíamos por default, que era la genética o la naturaleza que teníamos del hombre caído, me refiero a la naturaleza de Adán. En el momento en el que llega Dios a nuestras vidas, ¡puc!, se rompe. Y entonces tenemos una nueva naturaleza. Otro ejemplo que yo encontré y que también se me hizo muy práctico es que cuando hay una enfermedad como el cáncer, existen ya muchos tratamientos, pero uno de los tratamientos más avanzados se llama terapia génica. ¿Y qué es lo que hace la terapia génica? Es que quita los genes que están mal y los reemplaza por genes que están bien. Entonces, estos genes lo que van a hacer es que van a dar una secuencia para que se formen proteínas que sean totalmente nuevas. Y al formar estas proteínas totalmente nuevas, vamos a tener células que son totalmente limpias. Es lo mismo cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo. Cristo implanta su ADN en nosotros, somos sellados. Cristo implanta la nueva naturaleza. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dar un nuevo fruto. Dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas pasaron. Lo vimos en 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, en aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos al conocimiento de nuestro Dios, todas las cosas son hechas nuevas. El pecado se quedó atrás. Ya el pecado Jesús lo perdonó.
tenemos relación con el Padre, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Qué sigue? Todo es nuevo, todo. Pero así como dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ir desarrollándonos, es como un recién nacido, es nuevo. Tenemos que irle dando el alimento correcto. Y nosotros tenemos que nutrirnos ¿de qué? De la palabra de Dios. Porque entonces tú puedes venir el día de hoy y dices, ya conocí a Jesús o lo conociste hace 20 años quizá. Pero ¿de qué te has nutrido? Tú veniste a un nuevo nacimiento, pero ¿de qué te has nutrido? A lo mejor has estado leyendo revistas, a lo mejor te has estado nutriendo de malas conversaciones, de malas amistades. Y entonces, ¿cuál es el fruto que estás dando? No es el fruto de una persona que es recién nacida. Estás dando un mal fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Estamos dando ese fruto? ¿Verdaderamente lo estamos dando? Pues creo que a todos nos falta, ¿verdad? A todos nos falta. Pero quiero que vean que el nuevo nacimiento o este hecho en el cual el ADN de nuestro Dios es puesto en nuestras vidas tiene un propósito. Y es a lo que quiero llegar. Porque todo este proceso que nosotros estamos viendo o al que hemos llegado es porque nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Quiero que vayamos a Juan 1:12. Y dice así, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Dejamos de ser desconocidos, dejamos de ser enemigos, dejamos de ser criaturas y ahora nos convertimos ¿en qué? En hijos de Dios. ¿No les parece un gran privilegio ser hijo de Dios? De verdad es un gran privilegio, es una gran bendición que todos nosotros, todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora gozamos. Podemos decir, yo soy hijo de Dios. Imagínense todos los privilegios de los que les estoy hablando. Si es la primera vez que vienes y nunca habías escuchado esto, todo lo que yo te he hablado es para que tú llegues a entender que Cristo murió por ti, que Cristo te perdonó, que puso su Espíritu en ti y que tú puedes llegar a ser hijo de Dios. Qué privilegio, de verdad, qué privilegio más grande. Y el concepto de ser hijo de Dios abarca muchas cosas. Es un concepto que es muy, muy, muy profundo. Pero quiero que entendamos algo que es bien bonito y que cuando yo lo estaba estudiando decía, Dios, gracias. Y vamos a poner el ejemplo de un padre que es amoroso. ¿Qué es lo que hace un padre con su hijo? Yo voy a dar algunos ejemplos y si tienen otros me dicen. ¿El padre amoroso al hijo lo cuida? Sí. ¿Lo protege? Sí. ¿Le provee? Si tiene hambre le da de comer. Lo instruye también, ¿verdad? Lo guía. Le da una identidad, le da su apellido, le da su nombre. También lo disciplina. Todas estas cuestiones o todos estos ejemplos que nosotros podemos ver es lo que ahora Dios, como Padre nuestro, hace con nosotros. Él nos cuida, nos protege, nos provee, nos instruye, nos guía, nos da identidad, nos da un nombre, también nos disciplina. Y algo que yo encontraba que es padrísimo es que no solamente el hijo tiene todas estas ventajas, sino que lo hace partícipe de su herencia. Y la herencia que nosotros tenemos en Cristo, la herencia que tenemos de Dios a través de Cristo es de verdad grandísima. Y quiero que se entienda que esta herencia que nosotros tenemos es una herencia espiritual. Porque en la actualidad hay muchas doctrinas que dicen, bueno, pues yo ya conocí de Jesús, yo ahora soy hijo de Dios, entonces me merezco todo. Aquí está el príncipe. Bienvenido, soy hijo de Dios, ahora yo me merezco dinero, me merezco fama, me merezco ta. Cuando la palabra de Dios, vamos a Efesios 1:3, dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición. ¿Pero qué tipo de bendición? Espiritual. Lo que viene aquí en la tierra y lo que nosotros podamos hacer aquí es consecuencia únicamente. La bendición es bendición espiritual.
Y quiero que me acompañen ahora a Primera de Pedro 1:3. Y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer, nos hizo tener un nuevo nacimiento. Renacer viene de dos palabras que dice, que se llama, es anageo la palabra completa. Ana significa de nuevo, significa hacer otra vez, y geo que significa engendrado. Dice, ahora que hemos renacido somos engendrados de Dios, pero fíjense para qué somos engendrados. Dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y dice que es para una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible, ¿qué quiere decir? Que no se corroe, que no se agrieta, que no se deteriora, que está a prueba de muerte. Porque cuando nosotros muramos, nuestra herencia no es aquí, nuestra herencia es espiritual. El segundo punto dice que es una herencia incontaminada. Esto quiere decir que es una condición perfecta que está fuera del pecado. No hay una sola mancha en esta herencia que Dios nos ha dado. Es una herencia incorruptible, incontaminada, no tiene manchas de pecado. Y finalmente dice que es inmarcesible. Eso quiere decir que no se marchita, que no varía en el tiempo. Que si tú lo hiciste hoy, tú puedes tener la seguridad y tú puedes tener la esperanza de que Dios va a cumplir su palabra. Y aquí nos lo dice de nuevo, esa herencia que nosotros tenemos en Cristo es espiritual, quizá no es aquí, pero lo que nosotros vivimos en la tierra es una pequeñísima parte de lo que se vive en la eternidad. Lo que nosotros vivimos aquí en la tierra es solamente una parte muy chiquita de lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad. No se compara lo que nosotros podemos tener aquí con las riquezas que va a haber en el cielo. No se compara. Y por eso no quiero decir que no nos esforcemos. Por eso no quiero decir que no hagamos las cosas. Con eso no quiere decir que nosotros esperemos a que todo nos caiga del cielo. No es así. Nosotros tenemos que día a día esforzarnos por hacer las cosas bien. Nosotros como cristianos somos representantes de Jesús aquí en la tierra y tenemos que ser de excelencia en todo. Dice que todo lo que hagamos es para gloria de ¿quién? De Dios. Tenemos una doble responsabilidad. Tenemos una doble responsabilidad. Y entonces ahora sí llegamos al punto en el que nosotros decimos, bueno, yo ya soy hijo de Dios. Fíjense todo el proceso que llegamos para decir soy hijo de Dios. Y ya vimos todas las ventajas que tiene ser hijo de Dios. El cuidado, la protección, la instrucción, la guía, todo lo que vimos. Pero ¿qué creen? Que los hijos tenemos responsabilidades con los padres. Todos como hijos, tú como hijo, si tu padre está todavía aquí en la tierra, tienes responsabilidades con tus padres. ¿Cuánto más nosotros con nuestro Padre que está en los cielos? Y vamos a ver Lucas 10:27. Y dice así, aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Todo tu corazón. ¿Con toda qué? Tu alma. ¿Con todas qué? Tus fuerzas y con toda tu mente. Y de paso, ¿a quién vas a amar? A tu prójimo como a ti mismo. Así es Dios de grande. Fíjense todo lo que pide Dios como responsabilidad de hijo hacia el Padre. Dios ya no los dio todo. Dios no los dio todo. Él dio el paso para la reconciliación. Él proveyó al Hijo. Él lo hizo todo. Pero ¿qué responsabilidades ahora tenemos nosotros como hijos? Y dice, amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos tiene que amar al Señor. Dice con toda tu alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas tienen que ir siempre ¿hacia quién? Hacia Dios, con todas tus fuerzas. Que nuestro esfuerzo diario sea para encontrarnos con Dios, que nuestro esfuerzo diario sea para conocerle más. Y finalmente, ¿con qué? Con toda tu mente. Pide Dios que le amemos ¿con qué? Con todo. Con todo. ¿Les parece justo? Nosotros teníamos finalmente, ¿cuál era el castigo para el pecado? La muerte. Todos estábamos muertos.
No había uno solo que pudiera estar justificado, no había uno solo que pudiera tener acceso al Padre. Todos estábamos muertos. ¿Les parece justo que Dios pida que lo amemos con todo nuestro corazón? Así es. La segunda responsabilidad que nosotros tenemos como hijos es la obediencia. Y vamos a ir a primera de Juan 2:4. Y dice así: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. Nosotros podemos saber que estamos en Dios si estamos haciendo ¿qué? Su voluntad, si estamos obedeciendo. Aquí dice, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? No mentir, no pecar, no mentir, no engañar, no decir malas palabras, no fornicar, y toda la lista que nosotros sabemos de lo que es pecado. Si tú estás obedeciendo y estás guardando los mandamientos, quédate tranquilo, porque entonces tú sabes que estás en Dios. Pero si tú no estás haciendo lo que son los mandamientos, si tú estás pecando, si tú estás cometiendo de manera repetida y de manera intencional alguna de estas actitudes, podemos hablar de cualquiera: mentira, pornografía, engaño, falsedad. ¿De qué más? A ver, díganme otros, ayúdenme. Adulterio, maledicencia, brujería, idolatría, robo, ira, envidias. Fíjense cuántas son las cuestiones los pecados que nos alejan de Dios. Si tú estás llevando de manera continua una vida que no está respetando los mandamientos de Dios, pues ponte a pensar y analiza y di, ¿verdaderamente estoy en Dios? ¿Verdaderamente le he conocido? ¿Verdaderamente Dios ha venido a mi corazón y ha hecho un cambio? La vida de Pedro cambió totalmente. La vida de Pablo, no fue la misma nunca. Nunca. Igual la vida de Pedro. Dieron una vida totalmente, dieron un giro totalmente. La siguiente responsabilidad que nosotros tenemos con nuestro Padre es la vida en santidad. Y vamos a primera de Pedro 1:14. Y vuelve a hablarnos acerca de obediencia, y dice primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros. Y toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Fíjense, dice nuevamente como hijos, ya nos aceptó como hijos, ya somos parte del Padre. Dice, no nos conformemos a los deseos que antes tengamos. Si antes tú mentías, pues no te conformes y no quieras volver a caer en la mentira. Si antes tú engañabas, no te conformes y no vuelvas a caer en el engaño. La práctica de pecado va empezando cuando tú das pie a que entre uno pequeño y dices, entonces yo he hecho una mentirita pequeñita. Y entonces dices, bueno, fue una mentirita pequeñita, a lo mejor, híjole, mi salvación no se ha afectado porque pues fue una mentirita pequeña. Pero esa mentirita pequeña, ¿qué te va a llevar? A una segunda mentira. Hay estudios que dicen que por una mentira que tú dices, tienes que decir 10 mentiras para poder llegar a una verdad. Es impresionante. Si tú dijiste 2, vas a requerir 20 para poder llegar a una verdad. Y entonces se vuelve una bola de nieve cuando damos pie a un pequeño pecado. Se vuelve una bola de nieve y cuando tú te das cuenta, estás totalmente amarrado, estás totalmente al pecado. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues ya otra vez pusiste la barrera con Dios. Ya hay una barrera que te está separando de Dios. El pecado separa de Dios. Finalmente, la última responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios es darle gloria y honra a Dios. Vamos a primera de Corintios 6:20. Y dice así, porque habéis sido comprados
por precio. ¿Cuál fue el precio por el que fuimos comprados? La sangre de Cristo, el precio más alto que se ha podido pagar por una persona, la sangre de otra persona. No hay tesoro que se iguale, fuimos pagados por precio de sangre. ¿Qué nos corresponde hacer? Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Fuimos comprados a un precio muy alto. Fuimos comprados a un precio que ninguno de nosotros podía haber pagado, ni uno solo. Ni uno solo. A lo largo de la historia, pensadores, ilustres, Buda, Mahoma, quien quieras. La persona que tú puedas tener en la mente como la persona más inteligente, la persona más prudente, más perfecta, no se compara a Jesucristo. No se compara. Y Jesucristo vino a la tierra y murió por nosotros. Siendo Dios, se hizo hombre. Teniéndolo todo. O sea, a Él no le hacía falta nada. Él habitaba en la presencia de Dios. Siendo Dios, se hizo hombre. ¿Y a qué vino? A morir por nosotros. Este mensaje quiero aterrizarlo de la siguiente forma. ¿Pueden pasar? Y es un mensaje para dos personas. Me refiero como en la generalidad. Si tú estás en esta iglesia o has estado en otra iglesia y tú ya has escuchado de que el arrepentimiento, el reconocer tus pecados y el reconocer a Cristo te da todas estas oportunidades, todas estas ventajas, pero en tu vida sigue habiendo una práctica de pecado, en tu vida sigue habiendo mentira, en tu vida sigue habiendo engaño, sigue habiendo fornicación, todo lo que habíamos comentado, este mensaje es para ti. Pablo conocía de la palabra, había sido instruido en la palabra de Dios, él conocía la palabra, pero él no había tenido un encuentro verdadero con Jesús. ¿Qué fue lo que cambió su vida? Él reconoció que había pecado, él reconoció que se había equivocado. Él aceptó a Jesucristo como su Señor, porque nosotros lo podemos ver a lo largo del resto de su vida. Él le sirvió. Y si tú ya has conocido a Jesucristo, y si tú ya has dicho, Jesús, ven a mi vida, y si tú en algún momento has entendido todas las ventajas que tiene ser hijo de Dios, pero aún así estás en práctica de pecado, el tiempo de Dios es ¿qué? Perfecto. Y esta palabra es para ti también. Esta palabra es para mí también. El tiempo de Dios es perfecto. Y viene en el momento en el que más lo necesitamos. Y si Pablo pudo cambiar y dar la vuelta, y si Pedro pudo cambiar y ser una nueva persona, tú también lo puedes hacer. Y no es por tu fuerza, no es porque tú creas, yo tengo las agallas para poder ser una nueva persona. No es por eso. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero entonces, ¿qué necesitamos para poder tener esa gracia y esa misericordia? Reconocer que nosotros estamos equivocados, reconocer que nosotros hemos pecado. Dios ya dio el paso, nos dio a su Hijo. ¿Qué nos toca a nosotros? Aceptarlo. Y el segundo mensaje es para todas las personas que han venido quizá por primera vez y que no han escuchado más que estas palabras, o que quizá han estado poco inmersos en lo que es el cristianismo. Yo quiero decirte, hubo alguien que te amó. Hubo alguien que, conociendo todo lo que tú habías hecho, todos tus errores, te amó. Ese es Dios. Y mandó a su Hijo, a lo más preciado que tenía, por ti. No fue un precio barato lo que se pagó. No estamos hablando de monedas de oro, no estamos hablando de edificios, estamos hablando de la vida de una persona. Del dolor, el sufrimiento, de la humillación. Jesús vino porque te amó. Y porque quiere que todo esto que nosotros vimos
se ha puesto en tu corazón. Pero al igual que el grupo anterior que yo comentaba, ¿de qué se requiere? De arrepentimiento. Se requiere que nosotros reconozcamos que hay algo malo en nosotros y que enseguida, ¿qué? Le aceptemos. Y en ese momento, todo lo que yo les comenté va a venir a nuestras vidas. Y lo que sigue es un proceso. Pero dar el primer paso, el acercarnos a Dios, es lo que va a marcar la diferencia. Y quiero que nos pongamos de pie porque vamos a orar. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Todos podemos cambiar? Claro. Todos podemos cambiar. La gracia está para todos. La gracia está dada. Es solamente que nosotros queramos tomarla. Solo que nosotros queramos acercarnos y decir: Dios, dame de esa gracia. Y cierra tus ojos y vamos a orar. Padre hermoso, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has amado tanto, Señor. Hemos sido tan valientes.